Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 556. Socializando con Dunkelfelger. Buenos días, Auberenfest, dijo la primera esposa de Dunkelfelger cuando llegó frente a nosotros. Sus ojos, tan rojos como los de Hannelore, se arrugaron en una sonrisa, pero estaba claro que nos observaba atentamente. Daba miedo de un modo totalmente distinto a Aub Dunkelfelger, que parloteaba incesantemente sobre Dieter. Buenos días, Lady Sieglinde de Dunkelfelger, respondí, sintiéndome tan tensa que se me secó la garganta. Sylvester y yo nos levantamos para saludar como era debido, y ofrecimos asiento a Sieglinde y Hannelore. Imprenta, libros, rituales, dijo Sieglinde con una sonrisa. Hay muchas cosas de las que me gustaría que habláramos, pero centrémonos primero en ese azaroso partido de Dieter, que tiene un gran significado para el futuro de nuestros dos ducados. Aunque hubo una interrupción a mitad del partido, el juez no la interrumpió. Así, concluyó cuando Hannelore abandonó voluntariamente la base de Dunkelfelger. Sieglinde hablaba con voz suave y expresión apacible, pero era notablemente crítica con las acciones de su hija. La propia Hannelore miraba al suelo y estaba visiblemente encogida sobre sí misma. Lady Hannelore abandonó su base solo porque era demasiado peligroso para ella permanecer allí sin caballeros guardianes, dije, tratando de justificar su decisión. Había estado soportando con miedo el ataque de los de arriba ella sola, sin nadie que la protegiera. Pero a pesar de mis súplicas, la sonrisa de Sieglinde no vaciló en ningún momento. Los caballeros se dirigieron hacia el cielo para proteger su tesoro de la magia de ataque que caía sobre ellos, respondió. Aún así, Hannelore decidió abandonar la base por voluntad propia. Al hacerlo, ¿no traicionó a los que luchaban por ella? No era así como yo veía la situación. Me educaron para creer que los candidatos a archiduque deben ser custodiados por sus caballeros. Como tal, dejar sola a Lady Hannelore constituye una negligencia del deber para aquellos que deben protegerla. ¡Oh cielos! ¿Esto quiere decir que Ehrenfest considera aceptables las acciones de Hannelore? Las acciones de Hannelore podrían haber sido criticables para los estándares de Dunkelfelger, pero en Ehrenfest veíamos las cosas de otra manera. Pensé en seguir protestando, pero Sylvester habló a mi lado antes de que pudiera hacerlo. Los caballeros guardianes viven para proteger a la familia archiducal, y el propio tesoro debe considerarse por encima de todo en un juego de Dieter. Es culpa de los caballeros que Lady Hannelore fuera raptada. Correcto. Exacto. Los caballeros guardianes tienen la culpa de haberla abandonado. Mostré mi acuerdo con una gran inclinación de cabeza. Sieglinde bajó los ojos pensativa. Entonces, ¿esta es la postura de Ehrenfest? No se debe culpar a Hannelore por abandonar la base de Dunkelfelger por voluntad propia. Me alegró ver que Sieglinde no compartía el deseo de Aub Dunkelfelger de resolver todas las disputas con un partido de Dieter. Parecía que incluso habíamos llegado a una especie de entendimiento. Sin embargo, antes de que pudiera expresar mi alivio, sus labios se torcieron en una sonrisa más decidida. Ahora veo que, aunque Tarkus nazca gracias al poder de Flutrane, la guía de Dregarnur lo llevará indefectiblemente a ver Furemeer, dijo, y luego suspiró de forma tan ambigua que era difícil saber si sentía alivio o arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Para empezar, el nombre Tarkus no me sonaba de nada. ¿Era un tipo de animal exclusivo de Dunkelfelger? ¿O quizás una figura menor de algún oscuro mito? Pero creo que puedo descifrar el resto. Evidentemente, Tarkus, sea quien sea o lo que sea, nacería en agua dulce y acabaría yendo al océano cuando llegara el momento. Así que lo que Sieglinde quiere decir es: cuando la gente crece, ¿se traslada a lugares que se adaptan mejor a lo que son? Mientras pensaba a qué se refería,
manteniendo una vaga sonrisa. Sieglinde miró entre Sylvester y yo. De pronto me sentí atrapada en sus ojos rojos, y no pude evitar tragar saliva. Dunkelfelger perdió el partido, así que Hannelore se casará con Ehrenfest, dijo Sieglinde sin rodeos. Eso debería bastar, ya que parece que tu ducado es Überfuremeer. Un momento. ¿Acaba de aceptar entregar a Lady Hannelore a Ehrenfest? Antes de que tuviéramos la oportunidad de decir que no tiene que hacerlo. Sieglinde estaba poniendo fin a la discusión antes de que pudiéramos expresar nuestros pensamientos o esperanzas. Sylvester y yo intercambiamos miradas antes de apresurarnos a hacerla cambiar de opinión. Usted mencionó que Lady Hannelore desea casarse con Ehrenfest, ¿pero es cierto? Solo acabará siendo una segunda esposa. La sola idea de que una candidata a archiduque de Dunkelfelger, el segundo ducado más importante de Jorgenschmidt, se convirtiera en segunda esposa en Ehrenfest era impensable. Sieglinde parecía alguien dispuesta a atender a razones, a diferencia de su marido, obsesionado con el Dieter, así que quería que pensara en el futuro de su hija con un poco más de cuidado. Sin embargo, abandonó la base de nuestro ducado por voluntad propia, dijo Sieglinde. Para que ella haya tomado tal decisión, debe haber deseado las consecuencias naturales. Nos preocupó más que a nadie saber que un candidato a archiduque Dunkelfelger desea ocupar un puesto secundario en Ehrenfest. Sieglinde parecía convencida de que su hija había actuado por interés propio, pero no se me ocurría ninguna ocasión en la que Hannelore hubiera hablado de querer casarse en Ehrenfest. Le eché medio ojo a mi compañera ratona de biblioteca, pero ella se limitaba a mirar al suelo con la boca cerrada, como si se estuviera tragando lo que fuera que quería decir. Lady Hannelore. Al verla así, me acordé de cuando Lestilaut había callado sus protestas mientras nos retaba a Dieter. Se mirara como se mirara, no actuaba como alguien que quisiera casarse con Ehrenfest. Mirándola bien, estaba literalmente temblando. Sylvester, que probablemente había llegado a la misma conclusión, volvió sus ojos verdes oscuro hacia Sieglinde. Si me permite el atrevimiento, diría que Ehrenfest es un ducado novato que apenas ha alcanzado el 8º puesto en la clasificación de ducados y que aún no cumple las expectativas puestas en él. No estamos en condiciones de acoger a una candidata a archiduque Dunkelfelger. Sieglinde asintió con una sonrisa. Tienes razón. Por el momento, el único valor de Ehrenfest reside en Lady Rosamine, que introduce nuevas tendencias e industrias, conoce una cantidad impresionante de lenguas y rituales antiguos y posee el liderazgo necesario para unificar su dormitorio a pesar de todo lo que está sucediendo. Está lejos de ser digna de uno de nuestros candidatos a archiduque. Nos daba la razón, pero seguía siendo irritante. En cuanto a nuestras tendencias y demás, yo solo tenía las ideas, nuestros artesanos se merecían todo el mérito por hacerlas. Y aunque yo dirigía el dormitorio hasta cierto punto, Wilfrid era mucho mejor animando a todo el mundo y consiguiendo que se centraran en un único objetivo. También se me daba fatal socializar y tenía que recurrir a Charlotte para que asistiera a las fiestas del té en mi lugar. Sin embargo, antes de que pudiera protestar, Sylvester me dio una ligera patada. Esa fue la señal para que mantuviera la boca cerrada, así que eso hice, por muy insatisfecha que me hiciera sentir. Sieglinde miraba a Sylvester con la cabeza ligeramente inclinada. Puedo entender por qué Ehrenfest, un ducado que está subiendo de rango, desearía un candidato a archiduque de algún lugar con tanta historia como Dunkelfelger. Pero debo preguntar, ¿por qué la quieren como segunda esposa? Para explicar eso, tendríamos que ahondar en nuestra lucha entre bastidores con Arensbach. No estaba segura de cuánto podíamos revelar, así que miré a Sylvester en busca de apoyo. Solo puedo decir que está relacionado con las circunstancias internas de Ehrenfest. Vaya. Pero el propósito de una primera esposa es ser explotada. Ella es utilizada como un medio para asegurar el apoyo diplomático de su familia de origen. Las segundas esposas se toman del propio ducado y se les encarga la gestión de sus nobles. Seguramente incluso Ehrenfest es consciente de esta dinámica. ¿Es cierto para todos los ducados o solo para Dunkelfelger? Sonaba bastante razonable como para ser una regla universal, pero nunca antes lo había oído expresado de esa manera. Decidí guardar silencio, mientras Sylvester no decía nada y se limitaba a mirar a Sieglinde. Dime,
Por favor, continuó Sieglinde, ¿qué circunstancias internas te hicieron pensar que era mejor poner a Hannelore en la posición completamente infructuosa de segunda esposa? Dado que solo podría relacionarse con Ehrenfest, estarías cortando un vínculo realmente valioso con nuestro ducado. Estoy ansioso por saberlo, Ehrenfest. Los ducados de alto rango tienen sus propios métodos, y nosotros también, fue todo lo que Silvestre respondió. Acabábamos de purgar a la antigua facción Verónica, y no podíamos arriesgarnos a enfadar también a la facción Leisegan. Por supuesto, replicó Sieglinde, pero mi argumento sigue en pie. Considero que no tiene sentido que Ehrenfest tome una esposa de un ducado de alto rango cuando está siendo completa y voluntariamente ignorante de la democracia de sentido común. Peor aún, parece que no tiene ningún deseo de escalar más en la clasificación de los ducados, ni siquiera de mantener su posición actual. Aprecio a mi hija, a pesar de lo que pueda parecer, y preferiría que no sufriera el mismo desafortunado destino que cierta romántica de Arensbach, que se casó con un candidato a archiduque de Ehrenfest que debía convertirse en archiduque hace algunas generaciones. Estaba criticando indirectamente al Aug de la época por su mal tratamiento de la situación. Había reducido al próximo archiduque a archinoble mientras la recibía, no había conseguido elevar el rango de su ducado, no había profundizado en su relación con Arensbach, y en definitiva, no había sabido controlar a sus propios nobles. Se necesitan muchas lunas que abarcan una generación antes de que toda una población noble se adapte a cómo debe comportarse un ducado de alto rango. Han pasado décadas desde que Ehrenfest acogió a aquel candidato a archiduque de Arensbach. ¿Cómo ha cambiado desde entonces? Sieglinde no expresó ninguna simpatía por el hecho de que Ehrenfest hubiera sido puesto patas arriba por Gabriele de Arensbach. Por un lado, esto me ayudó a comprender cómo veían las cosas los ducados mayores, pero por otro, no hizo más que irritarme aún más. En los últimos años, Ehrenfest se ha disparado en la clasificación gracias a las ganancias inesperadas que Lady Rosemaine proporcionó, dijo Sieglinde. Sin embargo, me parece que su ducado no ha cambiado en lo más mínimo. A partir de ahí, expresó de forma oblicua y elegante las mismas críticas que ya habíamos recibido del Stilaut. Sylvester escuchaba atentamente con la misma expresión que yo estaba acostumbrado a ver en Wilfrid. La expresión indirecta y la plétora de eufemismos hacían que solo entendiera realmente la mitad de lo que se decía, pero aún así cada vez estaba más molesto. ¿Se supone que los nobles socializan escuchando en silencio? Entonces, ¿cuál será su próximo movimiento, Ehrenfest? Preguntó Sieglinde. Ya debes tener claro que Lady Rosemaine es un alma demasiado grande para ser contenida dentro de Ehrenfest por mucho más tiempo. A pesar de mi frustración, seguí escuchando en silencio, sobre todo porque Sylvester me daba patadas en la pierna cada vez que parecía que iba a hablar. Aún así, no quería que otra persona decidiera si yo era un alma demasiado grande para Ehrenfest. Hedul decidió proteger a Mestionora dejándola ir y confiándola a Chutzaria, prosiguió Sieglinde. Será lo mejor para Lady Rosemaine y para todos sus conocidos si la trasladan a una tierra donde pueda operar a sus anchas. Hablaba con voz amable y expresión afable, pero en realidad le estaba diciendo a Sylvester que me abandonara de una vez. Mi corazón estaba lleno de amargura. Sylvester murmuró, «Esto es tan estúpido», y luego miró hacia mí. ¿Toda esta Dunkelfelger se ofrece voluntaria para hacer el papel de Chutzaria? Sí, pues servirá de escudo para proteger a Mestionora y Ehrenfest, el ducado con el que se casa Hannelore. No había aceptado jugar el Dieter, específicamente para evitar que Sylvester se viera presionado de esta manera. ¿Y por qué teníamos que escucharla criticarnos por cosas que no tenían nada que ver con nuestro partido? Para colmo, esto se había convertido de alguna manera en una conversación sobre Dunkelfelger protegiéndome o algo así. Sieglinde no paraba de utilizar frases indirectas para criticarnos y llevar la conversación en la dirección que le apetecía, todo ello manteniendo una elegante sonrisa. Era como si jugara con nosotros, estrechándonos poco a poco la soga al cuello, y me enfurecía tanto que me moría de ganas de devolverle sus palabras a la cara. Disculpe, querido padre adoptivo, dije, mirándolo. ¿No nos vendrían bien unas tijeras para cortar esta cuerda que tenemos alrededor de la garganta? Sylvester abrió los ojos, luego los cerró y agitó una mano en señal de derrota. Haz lo que deseas. Yo me encargaré de lo que ocurra después.
Una vez obtenido el permiso que necesitaba, establecí contacto visual directo con Sieglinde, asegurándome de mantener mi elegante sonrisa y postura. Lady Sieglinde, ¿acaso no está familiarizada con los términos bajo los cuales nuestros ducados jugaban al Dieter? Al contrario. Me las explicaron largo y tendido, replicó, agudizando la mirada en lo que debía de ser un intento de hacerme callar. Entonces, ¿por qué ignoras los resultados de nuestro sagrado juego? Lord Lestilaut nos dio su palabra de que Ehrenfest no sería presionado para poner fin a mi compromiso si ganábamos. Entonces, dejando a un lado toda la ambigüedad del habla noble, sonreí y dije, has perdido. Calla como deben callar los perdedores. Sieglinde se limitó a mirarme como si mis palabras fueran tan directas que no hubiera sido capaz de procesarlas. Lady Rosemaine, murmuró Hannelore. Había estado mirando al suelo todo el tiempo, pero ahora miraba entre Sieglinde y yo con ojos muy abiertos y parpadeantes. Al igual que Flotrane y Heilsmers curan a su manera, lo que un tercero desea ver y lo que es satisfactorio para los realmente implicados puede ser drásticamente diferente, dije. Mi mentor me dijo una vez que quienes buscan la paz eterna no necesitan la protección divina de Glucklitat. Era un eufemismo que significaba exactamente lo mismo que cuando lo había utilizado Ferdinand. Apártate de mi vista, no necesito ni quiero tu ayuda. La expresión de Sieglinde cambió. ¿Por qué razón solicitaste a Hannelore? Para evitar que se nos impusiera un molesto juego de Dieter. Mi intención era que nuestros Aux discutieran el asunto en su lugar, pues no creía que Lord Lestilaut tuviera autoridad para jugarse el futuro de Lady Hannelore, pero de todos modos tomó la decisión en sus manos. Usted ya estaba al tanto de todo esto, supongo. La sonrisa desapareció del rostro de Sieglinde y miró entre Hannelore y yo. No eligió a Hannelore porque Ehrenfest la necesita por una razón u otra. En absoluto, siempre tuvimos la intención de anular esa condición después de ganar. Después de todo, sería intolerablemente grosero que Lady Hannelore se trasladara a Ehrenfest. Incluso esperaba utilizar la poca influencia que me proporcionaría nuestra victoria para ayudarla a casarse en el ducado de su elección. Siempre tuviste la intención, ¿dices? En efecto, mientras Lestilaut y Wilfrid ultimaban los detalles de nuestro duelo, Hannelore y yo discutíamos lo que haríamos si Ehrenfest ganaba. Me sorprendió mucho que Sieglinde no lo supiera. De repente, Sylvester sonrió. Estaba preparado para atacar, como un guerrero que acabara de encontrar el punto débil de su enemigo. Como has indicado con tu ejemplo de Arensbach, Ehrenfest aún no ha madurado lo suficiente como para albergar a una candidata a archiduque de un ducado mayor. Si deseas asegurar la felicidad de tu amada hija, entonces acepta nuestra petición. En pocas palabras, estaba sugiriendo que barriéramos bajo la alfombra para siempre toda esta discusión sobre el matrimonio de Hannelore en nuestro ducado. Sieglinde acababa de criticar duramente a Ehrenfest, por lo que no iba a desaprovechar la oportunidad de impedir que su hija se trasladara allí. O eso creía yo. Por alguna extraña razón, Sieglinde empezó a reflexionar sobre la oferta y luego dijo, ¿qué piensas hacer si mi hija quiere casarse en Ehrenfest? ¿Aceptarás el sentido común y la tomarás como primera esposa? ¿O mantendrás este enfoque irracional tuyo? Mis más sinceras disculpas, pero Ehrenfest aún no ha aprendido las costumbres de los ducados de alto rango, respondió Sylvester con una sonrisa. En medio del caos de la purga, Ehrenfest necesitaba priorizar la paz y la estabilidad por encima de todo, por muy irracional que nos hiciera parecer. No necesitábamos controversias que encolerizaran aún más a nuestros nobles. Así que la aceptarás solo como segunda esposa, Sieglinde comentó. Pero antes de que pudiera continuar, Hannelore tiró de su manga con manos temblorosas. Madre, Ehrenfest ha ganado. No eran solo sus manos, todo su cuerpo temblaba como una hoja. Pero sus ojos estaban llenos de determinación, y no vaciló mientras miraba a su madre y decía: no molestes más a Ehrenfest. Hannelore. Hannelore se volvió para mirar a Wilfrid, que recibía a los nobles en otra mesa. No sabría decir si el aire que irradiaba era real o solo mi imaginación. Había una mirada cálida en sus ojos y una sonrisa aún más cálida en su rostro. Fue la primera persona que dijo que me protegería en el campo de batalla, la primera que me ofreció una opción, no que me dio una orden. Así,
durante ese momento, deseé de verdad casarme con Ehrenfest. Bajó los ojos un momento y luego miró a su madre de frente. La ternura había desaparecido de su expresión, sustituida por la determinación de alguien que se enfrenta a un desafío. Sin embargo, Ehrenfest ha dicho que no pueden acoger a un candidato a archiduque de un ducado mayor. No están dispuestos a acogerme, así que insistir en el asunto solo serviría para incomodarles. ¿Es realmente aceptable que molestemos a los ganadores después de haberles obligado a jugar contra nosotros para empezar? ¿No deberíamos, al menos, concederles su deseo? Hannelore, murmuró Sieglinde. A juzgar por la expresión preocupada de su rostro, no había previsto este giro de los acontecimientos. Madre, hacer tales demandas unilaterales no es la manera Dunkelfelger. ¿No deberíamos ayudar a Ehrenfest a realizar sus propios deseos? Demos un paso atrás y empecemos por aprender lo que les beneficiará. La sonrisa orgullosa con la que hablaba Hannelore dejaba claro que era una verdadera mujer dunkelfelgeriana. Me sentí tan conmovida que casi empecé a aplaudirla, pero Sieglinde no pareció compartir mi entusiasmo. Se apoyó una mano en la mejilla y fulminó con la mirada a Hannelore, luego nos miró a Sylvester y a mí. Estamos de acuerdo en general, a mi modo de ver, pero también estamos plagados de varios malentendidos. Permítanme abordarlos. ¿Malentendidos? ¿Qué, como Ehrenfest, no tener el mismo tipo de sentido común como un ducado mayor? Sylvester y yo no entendíamos a dónde quería llegar, pero le hicimos un gesto para que continuara. Según los informes que he recibido, Lady Rosemaine, si su ducado hubiera perdido nuestro duelo, Ehrenfest habría cancelado su compromiso actual y le habría permitido convertirse en la primera esposa de Dunkelfelger. A la inversa, se acordó que Hannelore se convertiría en la segunda esposa de su ducado si usted ganaba. Así es, respondí asintiendo. Sieglinde me miró con desconfianza y luego miró por encima del hombro. Un hombre erudito que había estado de pie detrás de ella se adelantó, colocó una hoja de papel sobre la mesa que había entre nosotros y luego volvió a su posición. Era un informe formal que había sido enviado a Dunkelfelger y en el que se esbozaban los términos de nuestro partido de Dieter. Dices que Ehrenfest siempre tuvo la intención de dejar marchar a Hannelore, pero ¿cuándo se acordó eso realmente? Señaló el papel. No se menciona en este informe. Cuando se empezó a hablar del partido. ¿No es así, Lady Hannelore? Ella asintió. Lady Rosemaine hizo la sugerencia cuando me disculpé por el comportamiento egoísta de mi hermano. Habíamos estado bebiendo té y utilizando herramientas mágicas para bloquear el sonido en ese momento. Tras escuchar nuestra breve descripción de los hechos, Sieglinde puso cara de haberlo deducido todo. Puede que la discusión tuviera lugar el mismo día en la misma habitación, pero utilizaban herramientas mágicas para bloquear el sonido. ¿Informaste después de tu acuerdo? Su forma de hablar me hizo temer que se me acusara de afirmar que nuestra conversación privada era un acuerdo público. Esa misma tarde, me volví hacia Sylvester. Le di un informe a Wilfrid y me puse en contacto con Ehrenfest, ¿verdad? Lo hiciste, respondió. Recibí un informe detallado de ambas conversaciones. Suspiré aliviada, habiendo demostrado con éxito mi inocencia. Hannelore hinchó el pecho y declaró, se lo conté todo a mi hermano durante la cena. ¿Durante la cena?, preguntó Sieglinde. ¿No habría sido demasiado tarde? ¿Por qué no hablaste inmediatamente con Lestilaut? Introducir nueva información una vez firmado el contrato y ultimadas las condiciones es contraproducente. ¿Perdón? ¿El contrato?, pregunté. Wilfrid había reconocido mi informe sobre la anulación del matrimonio de Hannelore con Ehrenfest, y Hannelore había asentido con la cabeza, así que supuse que todos estaban de acuerdo. Pero esas cosas no se habían discutido en el mismo momento y lugar. Hannelore había comunicado mis intenciones a Lestilaut, pero como éste ya había ultimado los detalles y firmado un contrato con Wilfrid, no se habían tramitado formalmente. De nuevo, Sieglinde señaló el papel que había entre nosotros. Los contratos son parte integrante del Dieter nupcial. Garantizan que los acuerdos que se tomen no puedan cambiarse después del enlace. Espera. ¿Esto es un contrato, no un informe? Pregunté. Una mirada más atenta reveló que Wilfrid sí lo había firmado.
Al parecer, también era importante para ejecutar un presupuesto. Sylvester también miró el documento y frunció el ceño. Sabía que se habían decidido las condiciones, pero nunca recibí noticias de que se hubiera firmado un contrato. Wilfrid tampoco me informó, dije, mirando en su dirección con el ceño fruncido. Dudaba que hubiera omitido mencionar algo tan importante. Tal vez no se dio cuenta de que se trataba de un contrato, murmuró Hannelore. Se utilizan a menudo en Dunkelfelger y son necesarios en la Academia Real por razones presupuestarias, pero si ni siquiera Lady Rosamine ni Auberenfest eran conscientes. Sylvester y yo nos volvimos el uno hacia el otro y asentimos. Ambos habíamos supuesto que el papel era una especie de formulario de solicitud para jugar al Dieter, no un contrato. Si Lestilaut no había dejado claro lo que se firmaba, era posible que Wilfrid lo hubiera confundido con un documento presupuestario. Parece que no nos hemos explicado lo bastante bien, dijo Sieglinde con una leve mueca, y luego señaló las condiciones de nuestra partida de Dieter. Aquí está escrito que Ehrenfest tomará a Hannelore como segunda esposa, pero no se menciona que el acuerdo quede anulado. Pensé que podríamos proponerlo después, cuando nuestros AUF se reunieran para discutir el partido, dije. ¿Un cambio tan arbitrario no habría anulado el propósito de hacer un acuerdo en primer lugar? Cierto. No sabía lo del contrato, pero eso no cambiaba el hecho de que pretendiera desafiar los términos de nuestro acuerdo, lo mismo que le reprochaba a Dunkelfelger. Bajé los hombros, decepcionada de mí misma, cuando Sieglinde asestó otro golpe. Además, Lady Rosamine, usted dijo que Dunkelfelger aceptó dejar de interferir en su compromiso en caso de que Ehrenfest ganara, ¿correcto? Aquí no figura tal condición. ¿Qué? Pregunté, parpadeando sorprendida. Pero ¿no se supone que el retador debe renunciar al objeto de su afecto tras perder un partido de Dieter de toma de novias? Lord Lestilaut me lo explicó. Me dijeron que Ehrenfest dio prioridad a tomar a Hannelore como segunda esposa. Ella figura como su premio deseado, pero no se menciona que aceptemos su compromiso actual. En un partido normal de Dieter de toma de novias, la consecuencia de que el retador perdiera ya estaba decidida, renunciarían a perseguir a la mujer que intentaban robar. Pero después de que yo manifestara mi disconformidad con esa condición y exigiera poder tomar a Hannelore como segunda esposa, Lestilaut determinó que no era necesario dejar de presionarme e informó de ello a Dunkelfelger. Es la primera vez que oigo que se ha eliminado esa condición, murmuré. Sylvester soltó un largo y agotado suspiro antes de darme un codazo en un lado de la cabeza. No es tan raro que las nuevas condiciones sobrescriban a las antiguas. Lo habría sabido si no hubiera habido dos discusiones al mismo tiempo. En el futuro, no flojees a la hora de poner a todo el mundo de acuerdo. Este contrato hizo creer a Dunkelfelger que nos importaba más tomar a Lady Hannelore como segunda esposa que poner fin a sus presiones, lo que incitó a Lady Sieglinde a hacer sugerencias que en realidad nos beneficiarían. Tanto en el mundo de los nobles como en el de los comerciantes era cierto que los acuerdos escritos tenían más peso que los meramente verbales. Y esa era precisamente la razón por la que Dunkelfelger había asumido nuestros deseos basándose en los términos de nuestro contrato. Que sus suposiciones fueran erróneas era culpa nuestra. Ah. Me siento fatal. Solo pensar en lo que le había dicho a Sieglinde hacía un momento me hacía desear que la tierra me tragara. Era la primera esposa de Dunkelfelger, y sin embargo había sido tan increíblemente grosero con ella. De verdad deseaba poder borrarle de la memoria toda nuestra conversación. Por favor, permítame disculparme de todo corazón, le dije. No debería haber sido tan grosera ni haber intentado plantear exigencias que no forman parte de nuestro contrato. Parece que entendimos mal la naturaleza del acuerdo, añadió Silvestre. Pido disculpas por no haber confirmado todos los detalles relevantes. No, respondió Sieglinde. No es necesario. Ehrenfest no está familiarizado con el Dieter de toma de novias, por lo que deberíamos haber hecho más para explicar y supervisar el proceso nosotros mismos. La culpa es principalmente nuestra, por lo tanto somos nosotros los que debemos disculparnos. Al final, se disculpó por haber intentado Lestilaut cancelar mi compromiso, que ya contaba con la aprobación del rey, por no haber sabido Hannelore refrenar a los hombres de Dunkelfelger, siempre propensos a perder la cabeza por el Dieter, y por no haber explicado las costumbres exclusivas de su ducado.
Hannelore, tú también tendrás que reflexionar sobre esto, continuó Sieglinde. Me complace que no olvidaras disculparte con Lady Rosemaine, incluso cuando te sentías tan abatida por el hecho de que tu futuro estuviera en juego, pero nunca debes perder de vista a los hombres cuando hay Dieter de por medio. Lestilaut siempre hace todo lo posible por asegurarse una posición dominante, y los caballeros se emocionan con facilidad. Tu trabajo es mantenerlos bajo control y asegurarte de que Ehrenfest entienda en qué se están metiendo. Graba todo esto en tu mente si atesoras tus amistades. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Después de todo esto, debería pensar que comprendes mejor lo que significa ser una mujer Dunkelfelger. La expresión de Hannelore se congeló en una sonrisa. Por un momento, pensé que iba a menospreciarse a sí misma, pero luego asintió y dijo, tendré más cuidado en adelante. Sieglinde volvió su atención a Sylvester y a mí. Ahora, Ehrenfest, ¿te importaría explicar qué querías de este juego de Dieter? Si no deseas tomar a Hannelore como segunda esposa, entonces podemos resolver esto aquí y ahora. Miró hacia el lugar de Dunkelfelger en la arena. Preferiblemente antes de que mi marido intente interferir y afirme que los resultados del Dieter no pueden anularse. Sylvester se incorporó. Nuestro principal deseo es que Dunkelfelger cese en sus intentos de asegurarse a Rosemaine mediante el matrimonio. En un plano más personal, también pediría que su ducado dejara de retarnos al Dieter, ya sea de toma de novia, o de cualquier otro. Sus exigencias para jugar se habían convertido en una especie de acontecimiento anual, y estaba suponiendo una carga considerable para Ehrenfest. No tuvimos más remedio que participar esta vez, y acabamos gastando muchas de nuestras herramientas mágicas y pociones de rejuvenecimiento. No podemos permitir que esto continúe. Ehrenfest es solo un ducado medio, después de todo. Supongo que los desafíos han llegado con bastante frecuencia. Haré todo lo posible para asegurarme de que no recibas otro. También te aconsejo que dejes de aceptarlos inmediatamente. Una vez que se ha llegado a un acuerdo para jugar, no hay forma de que yo ayude. Como seguíamos aceptando las peticiones de Dunkelfelger para jugar al Dieter de robo de tesoros, habían empezado a creer que lo disfrutábamos de verdad. Al parecer, los informes de Raufen habían llegado a decir, puede que Lady Rosemaine esté demasiado enferma para hacer el curso de caballero, pero le encanta el Dieter de robo de tesoros igual que a Lord Ferdinand. Eso no es exacto en absoluto. Lady Rosemaine, ¿tiene alguna razón para estar en desacuerdo con la proposición de Ehrenfest? Ehrenfest contiene lo que es precioso para mí, respondí con seriedad. Por ello, nunca optaré por abandonarlo, aun cuando mi corazón pueda vacilar ante ofertas muy tentadoras. La expresión de Sieglinde se suavizó un poco. Hannelore, ¿sabes de algo que Ehrenfest desearía tener? Madre. Hemos pasado años molestando a Ehrenfest con nuestras peticiones unilaterales de jugar al Dieter, ¿verdad? Tendremos que compensarlo si queremos mantener una relación positiva entre nuestros dos ducados. Considera esto una disculpa no a Lady Rosemaine en concreto, sino a todo Ehrenfest. Hannelore se lo pensó un momento y luego dio una palmada. ¿Y si hacemos que Lestilaut les proporcione algo de arte? Me pareció que tanto Lady Rosemaine como Lord Wilfrid querían sus ilustraciones para una historia de Dieter, pero a él no le gustaba la idea de que alguien alterara su obra, así que ha permanecido en nuestro poder. Podríamos contribuir a la impresión de Ehrenfest ofreciéndoles esas ilustraciones para que hagan con ellas lo que quieran. Observó la reacción de Sieglinde mientras hablaba, sus ojos rojos brillaban de orgullo. Tenía sentido que estuviera tan animada teniendo en cuenta que, según había dicho antes, nadie le pedía nunca su opinión ni hacía caso de sus consejos. ¿Pero eso realmente complacerá a Ehrenfest? Pasé la mirada de la expresión dudosa de Sieglinde a la sonrisa esperanzada de Hannelore, para responder inmediatamente con un firme asentimiento. Así será. Lady Hannelore acaba de proponer una maravillosa sugerencia que aumentará espectacularmente las ventas de nuestro libro. ¿Verdad, Ehrenfest? Yo estaba tan emocionada como Hannelore, pero Sylvester se limitó a frotarse la frente. No seas estúpida, me murmuró. Tiene que haber algo que valga más que eso. Al menos pide la protección de Dunkelfelger o algo así. Ah, sí, dijo Sieglinde, luciendo de pronto una sonrisa más calculadora.
Casi olvidaba que Lady Rosemaine destruyó uno de los antiguos tesoros de nuestro ducado. En un abrir y cerrar de ojos, Sylvester aceptó que el arte del Lestilleaut sería suficiente. Apreciamos mucho tener las ilustraciones de Lord Lestilleaut, pero ¿realmente podemos usarlas sin su permiso? Pregunté. Sieglinde asintió. Yo diría que es una excelente oportunidad para que aprenda lo que se siente cuando un asunto relacionado contigo se decide sin tu participación. De hecho, después de que se jugara la mano de Hannelore en matrimonio sin su aprobación, no creo que sea suficiente. Le regalaré también uno de sus cuadros. Soltó una risita refinada. Hay una obra en el dormitorio en la que puso mucho empeño, y creo que quedará muy bien. Ah. La ira en su sonrisa realmente me recuerda a Ferdinand. Buena suerte, Lord Lestilleaut. Nuestra conversación sobre Dieter había llegado a su fin, y de ahí pasamos a hablar de la industria de la imprenta. Nos hicieron varias preguntas sobre cuántos ejemplares del libro de historia y de una historia de Dieter pensábamos preparar, cómo íbamos a venderlos, etc. Respondí a todas ellas. Nos gustaría imprimir nuestros propios libros algún día, dijo Sieglinde. Para ello, si están dispuestos a vendérnoslos, estamos interesados en comprar la herramienta mágica que utilizan en Ehrenfest. Me temo que no podemos hacerlo, respondí. Después de todo, las imprentas no eran herramientas mágicas, para empezar. Ya me lo esperaba. Lestilleaut nos informó en sus informes de que mantienen la tecnología en secreto para evitar que se extienda. Imagino que pretendes mantener la propiedad privada mientras desarrollas la industria internamente. Era práctica habitual que los ducados de nuestra posición vendieran sus tecnologías a la soberanía o a un ducado mayor para que pudieran difundirse de arriba hacia abajo. Sieglinde tenía curiosidad por saber por qué Ehrenfest se guardaba sus conocimientos para sí. Puntuó su pregunta con un breve comentario de que las acciones de nuestro ducado no podían entenderse usando el sentido común, lo cual era potencialmente culpa mía. Hemos decidido aceptar manuscritos de otros ducados e imprimirlos dentro de Ehrenfest por el momento. Solo cuando se haya convertido en una parte familiar de nuestra cultura empezaremos a difundirla más allá de nuestras fronteras. De momento, los nobles de Ehrenfest seguían acostumbrándose a todos los entresijos de la imprenta. Solo cuando comprendieran las leyes de derechos de autor y el flujo de dinero de la industria empezaríamos a expandirnos a otros ducados. Sylvester asintió a mi respuesta y sonrió a Sieglinde. Esto es hablar del futuro, pero cuando decidamos extender la imprenta a otros ducados, prometo acercarme primero a Dunkelfelger. Entiendo. Entonces esperaré con impaciencia ese día. Por cierto, he sentido curiosidad por este libro suyo, La historia de Fernestine. El primer volumen parece indicar que la heroína se basó en usted, y que está siendo maltratada en Ehrenfest. A pesar de la seriedad de la acusación, Sylvester sabía en quién se basaba realmente la protagonista, así que tuvo que taparse la boca muy despreocupadamente para reprimir la risa. Sieglinde continuó, es bien sabido que has estado recopilando historias en la Academia Real y permitiendo que otros estudiantes tomen prestados tus libros, y muchos han empezado a preguntarse si esta es tu propia y muy discreta forma de pedir ayuda. No ayuda que tan pocos de los rumores difundidos sobre Ehrenfest durante la conferencia de archiduques fueran positivos. Dunkelfelger ya se desbocó para salvar a Lord Ferdinand, y ahora debo mantener un firme control sobre las riendas para asegurarme de que no se comete el mismo error en un intento de salvarla a usted. Se lo agradezco mucho, pero, por razones obvias, no podía revelar que la historia estaba realmente basada en Ferdinand, y definitivamente no podía revelar que la autora, Elvira, lo estaba usando como una salida para lo que sentía sobre él siendo enviado a Arensbach por decreto real. Espero que la lectura del segundo volumen erradique cualquier pensamiento de este tipo, dije, así que me aseguraré de incluirlo siempre que preste a otros el primero. Le agradezco mucho su considerada advertencia. Muchos se alegrarán de ello, respondió Hannelore. Sufrí mucho cuando me di cuenta de que el primer volumen terminaba a mitad de la historia. Estoy impaciente por ver cómo concluye. Estaba siendo muy generosa con sus elogios hacia nuestros libros, y era obvio que esperaba con impaciencia el siguiente. Pero mientras pensaba en lo que había dicho, se me ocurrió algo. Nunca le había dicho que la historia de Fernestine constaba en realidad de 3 volúmenes.
Era hora de darle la mala noticia. Lady Hannelore. La historia de Fernestine termina con el tercer volumen, no con el segundo. Eso no puede ser. Hannelore se atragantó, con las manos apretadas contra las mejillas, desesperada. Capítulo 557. Socializando con Arensbach. Hannelore estaba visiblemente indecisa, incapaz de decidir si debía ceder y leer el siguiente volumen lo antes posible o esperar a que el último estuviera completo. Mientras tanto, la primera esposa de Dunkelfelger se puso a discutir métodos de venta con Sylvester. Por lo que he oído, el torneo interducado se considera una especie de preludio de la conferencia de archiduques, así que supongo que así es la conferencia real. Volví mi atención a los eruditos que me rodeaban cuando, de repente, una voz alegre me sacó de mis pensamientos. Parece que se lo están pasando muy bien, así que les pido disculpas, pero debo interrumpir. Era Detlinde, con Ferdinand a cuestas. La comisura de los labios de Sylvester se torció en una sonrisa parcial ante la llegada de nada menos que la mismísima Fernestine. Normalmente era entonces cuando Ferdinand preguntaba, ¿qué estás tramando?, pero se limitó a guardar silencio, manteniendo una sonrisa falsa mientras permanecía medio paso detrás de Detlinde. Parece tan enfermo. ¡Caramba! Su rostro estaba pálido, y era evidente a simple vista que le faltaba sueño. Ni siquiera su falsa sonrisa disimulaba bien sus verdaderos sentimientos. Parecía enfadado bajo la superficie, lo que probablemente se debía a que Detlinde había hecho algo para ofenderle. Debo saludar a cada ducado con mi prometido. Estoy tan ocupada. Qué conveniente que la primera esposa de Dunkelfelger esté aquí. Ferdinand sonrió aún más. Detlinde empezó a hablar con Sieglinde y Hannelore, ignorándonos por completo a Sylvester y a mí. Preguntaba por nuestra investigación conjunta. Tu investigación con Ehrenfest es sumamente interesante y parece haber despertado mucho interés, pero la investigación de Arensbach encabezada por el discípulo de mi prometido Lord Ferdinand también es maravillosa. Eche un vistazo. Ferdinand le lanzó una mirada, dejando en el aire sus pensamientos sobre su desvergonzada publicidad, y luego empezó a acercarse a Sylvester y a mí. Me apresuré a encontrarme con él a mitad de camino, después de obtener la aprobación de Sylvester para ponerme de pie y cuidando de permanecer elegante, por supuesto. Ferdinand, ha pasado tanto tiempo. ¡Ay! Por alguna razón desconocida, me había pellizcado las mejillas en el mismo instante en que estuve a su alcance. Me froté las mejillas y le miré fijamente, con los ojos llorosos por el dolor que casi había olvidado, solo para darme cuenta de que su falsa sonrisa había desaparecido por completo. Ahora me miraba con ojos fríos y el ceño fruncido. ¿Por qué está tan furioso? Evité informarle de cualquier cosa que pudiera enfurecerle, ¿verdad? Hay una montaña de cosas que me gustaría decirte, comentó, pero me abstendré por ahora. Entonces abstente también de pellizcarme las mejillas, por favor. Consideraré tu aportación más tarde. No la tengas en cuenta, adáptate a ella, le respondí con la mirada, pero Ferdinand se limitó a resoplar desdeñosamente. Podía intuir que no iba a librarme del peligro a corto plazo. Decidimos venir cuando vimos a Dunkelfelger, dijo Ferdinand. ¿Tienen la capa? Por supuesto. Me volví hacia Rillarda, que inmediatamente me presentó la capa. Ferdinand la cogió, luego se dirigió a los caballeros que estaban preparados detrás de Sieglinde y dijo, ¿podrías llamar a Heisitze? Uno de los caballeros emitió un ordonnance, y apenas pasó un instante antes de que Heisitze se apresurara a acercarse. Parecía muy emocionado, a pesar de que no había ninguna posibilidad de que jugaran al Dieter. Lord Ferdinand, felicidades por su compromiso. Me alegró mucho saber que te habían liberado del templo. De hecho, debo admitir que fui yo quien propuso su unión y convenció a los Sent para que la llevaran a cabo. Hiciste lo más innecesario que nadie ha hecho jamás, fue lo que quise gritar. En lugar de eso, me limité a forzar una sonrisa, procurando que no se notara mi enfado. Ferdinand también esbozó una sonrisa amable al responder, sí. Me han dicho que Dunkelfelger y muchos otros han colaborado para concederme el mayor indulto imaginable. Es gracias a todos sus esfuerzos que ahora estoy comprometido con Lady Detlinde, la nieta de Lady Verónica.
Las emociones que siento realmente no pueden expresarse con palabras. Oh cielos, Lord Ferdinand, dijo tímidamente Detlinde. Siempre me colma de elogios. Los demás empezaron a felicitarle también, pero Heisitze se quedó helado. Su piel se había vuelto cenicienta y su expresión había cambiado notablemente. Él debe saber. Sabe que Lady Verónica abusó de Ferdinand. Seguí concentrado en Heisitze, el único rostro pétreo entre todos los caballeros. Conocía lo suficiente a Ferdinand como para saber que nunca le contaría a nadie más lo de sus abusos. Era posible que Heisitze se hubiera enterado a través de Justus o Eckhart, o tal vez incluso de Irchur. Como mínimo, la noticia había llegado seguramente de alguien cercano a Ferdinand, de una de las pocas personas electas que estaban al corriente. Como mi deber ahora es apoyar a Lady Detlinde en Arensbach, ya no estoy en condiciones de jugar al Dieter con usted, dijo Ferdinand. Por lo tanto, voy a devolver esto. No puedo esperar eternamente. Esto es, Heisitze miró a Ferdinand, que lucía una sonrisa radiante, y a la capa azul que tan deliberadamente le empujaban a las manos. Estaba aturdido, debía de ocurrírsele por qué Ferdinand se desvivía por devolverle la capa ahora, cuando no lo había hecho al entrar en el templo. ¿No es estupendo?, dijo uno de los caballeros a Heisitze, dándole una palmada en la espalda. Sé lo mucho que esa capa significa para ti. Tu mujer estará encantada, dijo otro, sonriendo. No sabían que Heisitze se había puesto terriblemente pálido. Ferdinand sonrió a su amigo, cuyo rostro se había quedado rígido. Por fin has recuperado la capa que te robaron hace tantos años. Esperaba un poco más de deleite, Heisitze. Sus últimas palabras sonaron tan frías que casi parecieron una orden, como, quédate tan encantado como tú con mi compromiso. Heisitze bajó los ojos, apretando la capa entre los puños, y luego esbozó una sonrisa trémula. Nunca pensé que recuperaría esta capa de tal manera. Mi esposa se alegrará de verdad. Por fin comprendió que, aunque había tenido buenas intenciones, había puesto a su amigo en la peor situación posible. Ferdinand incluso le había exigido que actuara jovialmente sin darle la oportunidad de disculparse. Antes de que ambos pudieran intercambiar otra palabra, alguien se interpuso entre ellos. ¡Caramba! ¿Y por qué Lord Ferdinand tenía una capa tan preciada para ese hombre?, preguntó Detlinde. Estaba mirando a Heisitze, con los ojos brillantes de asombro, totalmente ajena a la tensión que se respiraba en el ambiente. Los caballeros que la rodeaban luchaban por explicarse, hasta que finalmente. Y así, desde sus días en la Academia Real, Heisitze ha estado luchando por recuperar su capa. Vaya, exclamó Detlinde. Qué cruel, llevarse una capa bordada por la futura esposa. No creía que Lord Ferdinand fuera capaz de tanta frialdad. Se había tomado muy en serio el humor de los caballeros, lo que les hizo tragar saliva a todos y les obligó a corregirse. En realidad, Lord Ferdinand se ofreció a devolverlo, pero Heisitze insistió en que se ganara de nuevo a través del Dieter. Para los caballeros, la situación de Heisitze era probablemente una fuente habitual de diversión, pero la mayoría del resto de la gente no podía empatizar con la idea de jugarse un preciado regalo de su pareja en un partido de Dieter. Aún así, murmuró Detlinde, que te roben así la capa que te has esforzado en bordar. No pasa nada. Un hombre de Dunkelfelger nunca abandonará la lucha por recuperarla. No estaba seguro de si bien era la palabra adecuada, pero los caballeros pasaron rápidamente a explicar a Detlinde el llamado romance de Dieter. Ferdinand dio un paso atrás despreocupadamente, dejando a su prometida en sus manos, y regresó a la mesa, donde se disculpó con Sylvester por haber causado un alboroto, y luego saludó a Sieglinde y Hannelore. Lord Ferdinand, por favor, dijo Brunhilde. Le había preparado un asiento, té y dulces en cuanto vio que Detlinde estaba ocupada. A Sylvester le refrescaron el té y los dulces al mismo tiempo, y luego tomó de ambos. Ferdinand tomó él mismo un sorbo de té y luego dijo, el sabor de Ehrenfest. Por la seriedad de su voz, pude deducir que las variedades a las que tenía acceso en Arensbach eran muy diferentes. También habíamos preparado un poco del pastel de hojas de té que tanto le gustaba a Ferdinand, pero enseguida se lo pasó a sus asistentes. Justus, Eckhart,
Ustedes también han pasado mucho tiempo sin los sabores de su casa. Tomen. Debía de querer que descansaran todo lo que pudieran mientras estuvieran en el espacio de Erenfest y pudieran relajarse. Se lo agradecemos, respondieron ambos mientras aceptaban los platos y se retiraban un paso. Ferdinand volvió a beber un sorbo de su copa, con su caballero guardián de Arensbach todavía en posición de firmes detrás de él, y luego miró a Sieglinde. Hace unos momentos observé la investigación conjunta de Ehrenfest y Dunkelfelger, y debo decir que, me sorprende que una ceremonia tan antigua permanezca en su ducado hasta el día de hoy. Considero maravilloso que la investigación haya dado como resultado que los estudiantes obtengan más protecciones divinas. Solo pude parpadear sorprendida. Pero, Lord Ferdinand, el profesor Raufen daba clases cuando usted era estudiante. ¿De verdad no conocía el ritual de Dunkelfelger? Ferdinand respondió con un simple no lo sabía, momento en el que Hannelore intervino para explicarse. Solo lo aprendí en el transcurso de nuestra investigación, pero el profesor Raufen no empezó a enseñar el ritual hasta que otro profesor del curso de caballeros se jubiló y lo pusieron a él al frente. Es como una danza conocida por todos los de la generación actual, en todos los ducados, dijo Ferdinand. Los caballeros adultos que nos visitan dicen que desean aprenderla, ya que podría ayudar también en la caza de bestias feis. Quizás esto refuerce aún más la influencia de Dunkelfelger. Sylvester asintió. A Ehrenfest también le gustaría aprenderlo antes de la cacería del Señor del Invierno del año que viene. Al parecer, nuestros caballeros lo habían probado después de que les informáramos al respecto, pero no habían conseguido las bendiciones. Tenía sentido que necesitaran más tiempo. La mayoría de los caballeros que servían como nuestra principal potencia de fuego habían necesitado empezar por aprender a hacer realmente esta danza. Incluso en el dormitorio Dunkelfelger, el porcentaje de éxito del ritual es solo del 80 y tantos %, explicó Sieglinde. Los adultos de nuestro ducado lo han conseguido en gran medida, y esperamos que el resultado tenga que ver con la cantidad de maná ofrecida durante el ritual. Parecía que incluso los de Dunkelfelger habían empezado a realizar el ritual para obtener bendiciones tras conocerlo en la Academia Real. Esto había dado lugar a muchos encuentros de Dieter, así como a un incidente en el que Suaub condujo a una banda de caballeros al templo, con la esperanza de tocar los instrumentos divinos para aprender a recrearlos con sus staffs y hacer más eficiente su ofrenda de maná. Extiendo mis simpatías a los de su templo, dijo Ferdinand. Supongo que tú también simpatizas con ellos, Rosemain. Debían de estar ocupados con su ritual de dedicación, después de todo. Intenté ponerme en la piel del sumo obispo de Dunkelfelger. Su templo había sido completamente ignorado por los nobles, solo para que el Aub y una multitud de caballeros exigieran de repente los instrumentos divinos a mitad del ritual de dedicación. Con el estrés que sin duda les había causado, me sorprendió que no hubieran subido la imponente escalera hasta las alturas lejanas. Aquel fue un momento de gran conflicto para mí, dijo Sieglinde, con una mirada distante. Estuve a punto de sentir resentimiento hacia usted, Lady Rosemain. Lo lamento. Lo siento de verdad. No era mi intención que eso sucediera, pensé, ofreciendo disculpas silenciosas tanto a Sieglinde como al sumo obispo de Dunkelfelger, donde quiera que estuvieran. Ferdinand me fulminó con la mirada. ¿Y qué hizo Rosemain para ganarse esa ira, si se puede saber? Yo. Mi mente se quedó en blanco, pero Hannelore salió rápidamente en mi defensa. Lady Rosemain no hizo nada malo. Simplemente fue un caso en el que nuestro ducado perdió el control. Me emocioné tanto que quise abrazarla, pero mi alivio duró muy poco. De hecho, es gracias a los logros de Lady Rosemain que Dunkelfelger aprendió a obtener tales bendiciones en primer lugar. Imitó nuestro ritual, que en aquel momento no era más que una sombra de su forma original, y ofreció maná con la lanza de Leidenschaft, haciendo que un pilar de luz se elevara hacia el cielo. Las bendiciones resultantes fueron tan poderosas que inmediatamente empezamos a esforzarnos por devolver el ritual a su verdadero estado. No. Lady Hannelore, alto. Yo. No puedo soportar la mirada de Ferdinand. Es aterradora. Oh, respondió Ferdinand, curioso. Rosemain no incluía esos detalles en sus cartas. Ahora veo que ella jugó un papel importante en todo esto. Así es.
El ritual de dedicación que realizó también fue maravilloso. Incluso el Sent se alegró mucho después de participar. Por favor. Ya estoy muerta. Me había esforzado en escribir solo detalles inocuos sobre el ritual de dedicación, así que no quería que le diera a Ferdinand más razones para enfadarse conmigo antes de la cena. Ferdinand, grité. Tienes que saludar a cada uno de los ducados aquí presentes hoy, ¿correcto? Debes estar muy ocupado. Sería una pena retenerte aquí más tiempo, así que por favor. No temas, Rosemaine. Lady Detlinde todavía está hablando con los caballeros, así que estoy obligado a quedarme. Más importante aún, me gustaría saber más sobre lo que has estado haciendo. Parece que hay muchas cosas que no se mencionan en tus cartas. Me di cuenta por su mirada de que sabía lo mucho que le ocultaba, y la sangre se me escurrió de la cara mientras buscaba más información en Sylvester y Hannelore. El primero había recibido mis informes sin censura sobre los incidentes en cuestión, y la segunda había estado realmente presente en la mayoría de ellos. Esto es malo. Que alguien me salve. Entonces, ¿de qué están hablando? Preguntó Detlinde acercándose a la mesa. Su conversación con los caballeros había concluido. Hannelore sonrió y dio una respuesta sincera. En cuanto Detlinde oyó las palabras investigación conjunta, sus ojos verdes oscuro empezaron a brillar. La investigación conjunta de Arensbach fue llevada a cabo por el discípulo de Lord Ferdinand y comenzó con un intento de hacer que las herramientas mágicas de la biblioteca fueran lo más eficientes en maná posible. Verás, después de la guerra civil, la tarea de suministrar las herramientas de la biblioteca se dejó enteramente en manos de la profesora Solange, una med noble, que no podía arreglársela sola. La investigación ha llamado mucho la atención de la familia real debido a su uso en la conservación de documentos. Eso es casi palabra por palabra lo que decía mi informe, excepto que le falta la parte más importante, que la investigación es absolutamente esencial para cualquier individuo que quiera mantener una biblioteca por su cuenta. Le ruego que me disculpe, Lady Detlinde, pero estábamos hablando de nuestra investigación conjunta con Ehrenfest, dijo Sieglinde. Estaba dejando muy claro que ninguno de nosotros había preguntado por Arensbach. Los ojos de Detlinde se abrieron de par en par y caramba. Lord Ferdinand, debo pedirle que explique bien la investigación de Arensbach. No puedes ser tan flojo. ¿Qué? Todos nos quedamos estupefactos cuando Detlinde, que se suponía que estaba tan terriblemente ocupada saludando a todos los ducados, instó a los aprendices de Ehrenfest a que le prepararan un asiento. Entonces se unió a nosotros alrededor de la mesa y empezó a presumir de la investigación conjunta de Arensbach. Así que, para continuar, mejoramos las herramientas mágicas para grabar voces, y entonces recibí la sorpresa más maravillosa. Me susurraron al oído unas tiernas palabras de amor. ¡Oh! Sí, palabras de amor de un chumil de peluche. Me aseguré de guardarme mi pequeño comentario, pero Sieglinde no dudó en decir lo que pensaba. ¿No deberías referirte a ello como tu investigación conjunta con Ehrenfest? Intentar ocultar el mérito parecería muy poco escrupuloso. Oh, pero toda la investigación fue realizada por un discípulo de mi prometido, Lord Ferdinand. Eso lo hace equivalente a la investigación de Arensbach, ¿no? Sieglinde me dedicó una sonrisa sutilmente preocupada, como si preguntara, ¿te están robando la investigación? Es de suponer que se preguntaba qué estaba pasando, y después de haber sido tan firmes con Dunkelfelger, no podíamos dejar que Arensbach nos pisoteara. Sonreí a Sieglinde. Si quieres saber cómo se desarrolló la investigación conjunta de Ehrenfest con Arensbach, te recomiendo que lo veas por ti misma. Mis caballeros aprendices y asistentes trabajaron muy duro en ella. ¿No tus aprendices de erudito? Se trata de una investigación conjunta, ¿verdad? Preguntó Sieglinde, que ahora parecía aún más confusa. En circunstancias normales, eran los aprendices los que realizaban la investigación presentada en el torneo interducados. En nuestro caso, sin embargo, Lieseleta había convertido la herramienta mágica en un simpático animal de peluche, y Laurence había proporcionado la grabación de voz. Los chumils lindos son el símbolo de Ehrenfest, dije. Ah, eso me recuerda a algo, exclamó Detlinde dando una palmada. Hay algo que quiero preguntarle a Lord Ferdinand.
Ferdinand había dejado de prestar atención a Detlinde en algún momento de su insufrible fanfarronería y en su lugar estaba haciendo varias preguntas a Sylvester y Hannelore. Sin embargo, después de que su prometida le llamara, no tuvo más remedio que volverse hacia nosotros y decir sí, con una sonrisa. Como pedí anteriormente, deseo ese chumil para mí, anunció Detlinde. Tanto tú como Raymond dijiste que pertenecía a Lady Rosamine, ¿verdad? Entonces aprovecha esta oportunidad para que ella me lo dé. ¿Me concederás mi deseo, sí? Todos los ojos se posaron en Detlinde. Ella quería el chumil susurrante de amor. Y después de haber sido rechazada una vez por Raymond y Ferdinand, había decidido intentarlo de nuevo. Ese es el prototipo que Ehrenfest preparó, ¿verdad?, preguntó Sieglinde, dubitativa. Asentí con firmeza para aclarar cualquier malentendido y luego miré a Detlinde. Mis más sinceras disculpas, pero el chumil ya está reservado. Pensaba dárselo a Leticia después de la manifestación, así que no quería que nadie preguntara por él. Entonces negociaré con quien deba recibirlo, dijo Detlinde, poco dispuesta a echarse atrás. Dime, ¿quién podría ser esa persona? Lady Detlinde, dijo Hannelore, con la voz un poco temblorosa. ¿No podría simplemente hacer que sus asistentes le hicieran uno de los suyos? ¿O quiere decir que nadie en Arensbach puede fabricar el producto de su propia investigación? Preguntó Sieglinde. Detlinde desvió la mirada y, con orgullo, sacó la barbilla. Yo pediría algo así para un peluche normal, pero esto es una herramienta mágica, y además un objeto de exposición. Lady Rosamine le arrebató los derechos y los planos a Raymond antes de que yo, la próxima Aud de Arensbach, pudiera siquiera reaccionar. Aunque se trate de una investigación conjunta, es muy preocupante que haya hecho algo así sin consultarme. Yo no se los quité a Raymond, protesté. Morderme la lengua habría convertido en verdad su retorcida interpretación de los hechos. Le pagué íntegramente y por los cauces adecuados. Además, el responsable de la investigación es libre de decidir lo que hace con ella, no necesita el permiso de un Aud, y mucho menos de un futuro Aud. Sieglinde parecía muy disgustada. Ferdinand, al ver la reacción de todos, adoptó una sonrisa especialmente dulce. Lady Detlinde, si ese juguete ya ha sido prometido a alguien, entonces pedirlo solo molestará a todos. Era una forma bastante cortés de decirle que leyera la sala y dejara de ser tan egoísta, pero Detlinde, completamente ajena a sus intenciones, le lanzó una mirada insatisfecha. Lord Ferdinand, estoy diciendo que deseo este chumil. Si eres mi prometido, al menos intenta concederme mi deseo. Si tu deseo es tener una herramienta mágica idéntica, entonces prometo hacerte una cuando consiga un taller en Arensbach. Rosamine, mis disculpas, pero ¿puedes enviarme los esquemas cuando llegue ese momento? Así que, en otras palabras, si quieres esa herramienta mágica, dame ya un taller. Sonreí en señal de apoyo. Podía parecer que Ferdinand se doblegaba ante el egoísmo de Detlinde, pero en realidad tenía en cuenta sus propios intereses. Por supuesto, respondí. Lady Detlinde, póngase en contacto conmigo en cuanto Lord Ferdinand tenga un taller. Le enviaré los esquemas por carta sin demora. Oh cielos, dijo Hannelore. Qué maravilloso debe ser que tu prometido se esfuerce tanto por hacerte un regalo. No puedo contener la envidia. Intentaba zanjar el tema con una sonrisa, pero Detlinde se limitó a negar con la cabeza. Lord Ferdinand no conseguirá un taller hasta después de la unión de las estrellas. Eso está terriblemente lejos. Deseo el chumil ahora, antes de que nadie más lo obtenga. Lady Rosamine ya tiene los esquemas, ¿no puede simplemente hacer otro? Y con eso, nuestra incipiente resolución se hizo pedazos rápidamente. Ferdinand suspiró, golpeándose la frente con un dedo, mientras Sieglinde y Hannelore intercambiaban miradas incómodas. Lady Detlinde, ¿siempre le exige tanto a Ehrenfest?, preguntó Sieglinde. Pero claro. Soy la próxima Aud de Arensbach, ya lo sabes. Sieglinde se llevó una mano a la frente, Ferdinand enarcó una ceja y Sylvester se encogió de hombros. Mientras tanto, Lieseleta se agachó detrás de mí y susurró en voz lo bastante baja como para que solo yo pudiera oírla. Lady Rosamine,
¿Puedo sugerirle que ofrezca el chumil de exhibición a Lady Detlinde? Yo simplemente haré otro. Lieseleta. Duele ver a Lord Ferdinand tan preocupado, ¿verdad? Asentí. Hacer otro chumil no era algo que pudiera hacer yo misma, pero con Lieseleta ofreciendo tan generosamente su ayuda, ceder ante Detlinde y ahorrarle a Ferdinand el dolor de cabeza era lo mejor. Podrás tenerlo una vez finalizado el torneo interducados, dije. Como usted dice, podemos simplemente hacer otro. Caramba, contestó Detlinde, alzando la voz con deleite. ¡Qué espléndido! Disculpa, Rosemaine, añadió Ferdinand. Sacudí la cabeza. No tiene por qué preocuparse, Lord Ferdinand. Mi ayudante es hábil con las manos y está dispuesta a crear una nueva. Sin embargo, Ferdinand puso mala cara, pero no creí que pudiera hacer nada más. Estaba devanándome los sesos, tratando de asegurarme de que no había nada que se me hubiera pasado por alto, cuando Hannelore me dedicó una sonrisa. Todavía no he visto este chumil, pero quizás se convierta en una nueva moda de Ehrenfest. Intentaba aliviar la tensión del ambiente. Desde luego, dijo Sieglinde con un movimiento de cabeza, también sonriente. Y no se puede hablar de tendencias de Ehrenfest sin pensar en adornos para el pelo. ¿Llevará usted uno, Lady Detlinde? Esta mañana he visto el adorno que encargó Lestilaut. Era realmente maravilloso. Naturalmente. Lord Ferdinand me ha regalado algunos. Tengo la intención de enseñárselos a todos durante la ceremonia de graduación de mañana, así que, por favor, espérelo. Llevarlos hoy habría arruinado la sorpresa. Para empezar, no creo que deba ser una sorpresa. Asistiré a la ceremonia de graduación con ropa digna de una futura Aud, continuó Detlinde, hinchando el pecho con orgullo, pero antes de que pudiera decir nada más, llegó un ordonance. Éramos tantos que a primera vista era imposible saber para quién era, así que todos presentamos nuestros brazos, y se posó en el mío. Lady Rosemaine, sonó la voz fuerte y chillona de Frau Lamb, tan penetrante que me dieron ganas de taparme los oídos. ¿Qué significa este Ehrenfest? No se mencionó que tu exposición contuviera un mensaje tan inaceptable. Engañaste intencionadamente a Arensbach, ¿verdad? La ordonance repitió 2 veces más la perorata de Frau Lamb, pero yo no tenía ni idea de a qué se refería. ¿Faltaste a algún informe?, preguntó Ferdinand. No, estoy bastante segura de que le di todos los detalles relevantes. Me pregunto qué habrá pasado. Lady Rosemaine. ¿Me da su permiso para hablar?, preguntó Lieseleta. Se lo concedí, y ella miró una vez al lugar de Arensbach. Es solo una suposición, pero, quizás se refieran al último mensaje que grabamos. Como el chumil se ha traído para la exposición esta misma mañana, es posible que la profesora Frau Lamb no lo haya escuchado hasta el final. ¿Y cuál era ese mensaje final?, preguntó Ferdinand. Raymond me ha explicado el instrumento esta mañana, y simplemente me ha exasperado oír que se ha llenado de mensajes extraños, y tan tontos. Después de oír que el chumil estaba lleno de frases románticas y contenía 10 mensajes en total, Ferdinand había decidido, al parecer, no malgastar su maná en escucharlos todos. Cada frase fue escogida a mano de Historias de Amor de la Academia Real, expliqué, así que decidí que el mensaje final fuera un anuncio del libro y de los libros de Ehrenfest en general. ¿Un anuncio? Repetí el mensaje tal y como lo recordaba, e inmediatamente las cejas de Detlinde se alzaron. Que un anuncio así venga de la exposición de Arensbach. Si me disculpan, tengo que marcharme. Aún nos quedan muchos ducados que saludar. Vámonos, Lord Ferdinand. Se alejó apresuradamente, aturdida. Me preguntaba por qué Arensbach no había revisado todos los mensajes, para empezar, cuando Ferdinand se levantó y soltó una risita. Así que sonaba un anuncio de los libros de Ehrenfest, mientras Arensbach alardeaba tan abierta y sistemáticamente de que la herramienta era su propia investigación. Santo cielo, Rosemaine. Realmente eres impredecible. Me puso una mano en la cabeza y, antes de darse la vuelta para irse, dijo, bien hecho. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.